No es No, fácil contar hasta 10. para que alcance a Buen día. entrar toda la gente que está en la sala de espera. Que hay como 100 personas en la sala de espera. Uno. Entonces tiene que ser más que 10, mané. ¿Ah? No, si entra muy rápido. Es muy rápido. Ya. No se saluda a cada uno, no se saluda a Dos. cada uno. Pucha, yo quería eso. Ah, 3, ahora 4, sí, ya. 5. ¿Ya? Bueno, hola, buenos días a todos. Quería presentar esta actividad, ¿no es cierto?, que se llama Conversaciones Virales. Quería decir primero que quizás una de las eventualidades inesperadas, pero creo yo muy benéficas, de esta situación pandémica que hoy vivimos es la posibilidad de comunicarnos remotamente, de ver caras que no veíamos hace tiempo, de ver caras conocidas, desconocidas, de armar estos diálogos, ¿no es cierto?, estos cruces, y también esto es una esperanza de generar comunidades, ¿no es cierto?, incipientes o como sea, pero de intereses comunes, ¿no es cierto?, como ocurre en esta convocatoria que hemos hecho hoy. Entonces, a nombre de la Facultad de Letras y del Centro de Estudios de Literatura Chilena CELICH, todo esto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quiero darles la bienvenida y agradecer a todos ustedes que están participando en esta conversación, a los inscritos, que parece que son muchas personas, que están participando, y por supuesto a los 3 escritores que han aceptado, y debo decir que muy gustosa y gozosamente esta invitación, ¿no es cierto? Alberto Chimal, Edmundo Pasolán y Mike Wilson. Bueno, en particular además para hablar de estos temas apocalípticos, posapocalípticos, ¿no es cierto?, de literatura y de enfermedad. Muy brevemente quiero presentarlos. Primero Alberto Chimal, que nació en Toluca, México, es ingeniero en temas, en sistemas computacionales, pero también hizo un magíster en literatura y se pasó a nuestro bando, ¿no es cierto?, en algún momento de su vida, y también es profesor, ¿no es cierto?, en el claustro de Sor Juana, en la Universidad Iberoamericana, y por supuesto escritor. Solo menciono algunas de sus muchas obras, ¿no es cierto?, varios libros de cuentos, por ejemplo, Gente en el Mundo. Tenía unos aquí para mostrarles, no sé si se ven, pero para que esto sea algunos libros de Alberto, Manos de Lumbre, ¿no es cierto? Estos son los días. Esta novela, que es su segunda novela, tiene una que se llama perdón, tengo aquí el título, Los esclavos, ¿no es cierto? Y esta que es La Torre y el Jardín, que fue la novela por la que por lo menos nosotros, nuestro equipo de investigación lo conoció aquí en Chile. Bueno, Edmundo Paz Soldán, también muy amigo, tanto Edmundo como Alberto han estado acá en Santiago en iniciativas de nuestra universidad. Edmundo nació en Cochabamba, Bolivia, es doctor en literatura, también es profesor en la Universidad de Cornell, es por supuesto, como todos sabemos, escritor. Solo algunos de sus libros menciono: Sueños digitales, el de Lili Turing, Iris, Los días de la peste, ¿no es cierto? Quise mencionarlo especialmente porque, ¿no es cierto?, es muy pertinente, muy pertinente a lo que estamos viviendo. Bueno, aquí está, hay otras novelas de él. Parece que no se ven, no sé si vale la pena mostrar. Finalmente, Mike Wilson, nuestro querido colega, ¿no es cierto?, porque él es profesor de nuestra Facultad de Letras. Él, bueno, nació en Estados Unidos, pero vivió en Argentina, actualmente vive en Chile, y entre también sus diversas obras, solo mencionaré 3 o 4, El Púgil, Zombie, Leñador, Ciencias Ocultas, que es su último libro. Entonces, bueno, después de esta breve presentación, solo quería hacer una pregunta inicial. Perdón, voy a decir que esta actividad va a durar 1 hora. Primero voy a hacer yo 1 o 2 preguntas, y después, si la tecnología lo hace posible y mi habilidad, que no es demasiado grande, en eso lo hace posible, voy a ir viendo las preguntas, ¿no es cierto?, del chat. Las preguntas se van a hacer solo por chat, no por micrófono, de ustedes, de los participantes, y vamos a irlas intercalando, ¿no es cierto? Por supuesto que también esto está abierto a que los propios escritores puedan dialogar entre sí, si surgen, ¿no es cierto?, temas. Entonces yo quería preguntarles muy simplemente, desde sus emplazamientos bien diversos actuales,
Bueno, Mike está en Santiago, ¿no es cierto? Edmundo está en Ítaca, en Estados Unidos. Alberto está en Ciudad de México, son emplazamientos bien diversos, ¿no es cierto? De tamaño, etcétera. Con distintas temporalidades, porque esto también de la peste, por dar ese nombre, hemos pasado por distintas etapas, no de manera coincidente, ¿no es cierto? Entonces, quería preguntarles por su experiencia y cómo han vivido las políticas, las determinaciones, ¿no es cierto?, de sus distintos lugares físicos. ¿Quién querría partir por orden alfabético? Yo hice la presentación, quizás así, quizás puede partir Alberto, después Edmundo, después Mike, que le toca por su letra al final. Claro, cómo no, con todo gusto. Buenos días, hola, buen día, tarde, noche a las personas que nos estén viendo. Muchas gracias a ti, Macarena, por invitarnos. Realmente me da mucho gusto poder estar aquí, sea lo que sea eso, con ustedes, ¿no? En este espacio virtual. Respondiendo a tu pregunta, acá que estamos empezando a vivir, me parece, como esa porción del contagio de la que se ha hablado últimamente, donde la famosa curva, pues sí se aplana, pero no baja. O sea, estamos como en una zona de estasis, pues como de suspensión, porque aquí nunca se pudo, nunca se intentó, pero tampoco se hubiera podido obligar, digamos, a un encierro total, porque la mitad de la población de este país trabaja en negocios informales que no tienen ningún tipo de apoyo, ni de aseguramiento, ni de nada. Entonces, jamás se dejaron de ver multitudes en las estaciones de metro, en las calles, sobre todo de las personas, pues obviamente más desprotegidas. Y ese ha sido un problema muy serio. Se ha contenido, digamos, el contagio porque, o bueno, se ha reducido el contagio porque muchas personas se encerraron voluntariamente cuando les ha sido posible, así lo hemos hecho. Y esto, a pesar de que esta situación pues apunta, como en otros lugares, a que se va a prolongar durante mucho tiempo el contagio hasta que haya un tratamiento fiable, hasta que haya una vacuna, creo que no hemos alcanzado los niveles pues de contagio que se han llegado en otros países, precisamente, digamos, porque sí hubo, al menos en partes de la población, la posibilidad de no moverse y la posibilidad también de adoptar medidas de precaución, incluso antes de que las oficializara, digamos, el gobierno, ¿no? Que es algo que también sucede con mucha frecuencia acá en México. La sociedad suele rebasar pues a las propias autoridades en muchas iniciativas. Y estamos en eso ahora, estamos como en esta especie de compás de espera. Yo tengo aquí mi fondo muy apropiado para este tipo de pláticas, pero si lo giro unos grados para acá, pues se ve la puerta de la cocina, y si lo giro otros grados para acá, se ve una ventana que da el exterior de la unidad habitacional en la que vivo, que tiene árboles y pajaritos y todo eso, pero que está a 200 metros de una avenida que siempre está repleta. Entonces, al mismo tiempo tenemos como oportunidades de aislamiento, pero también estamos en medio de la ciudad, y ya empezó a haber casos acá, en este complejo, ¿no? Porque también, por otra parte, en aquella dirección hay personas de otros edificios que aprovecharon, digamos, el encierro, la cuarentena más o menos obligada de ciertos lugares, pues para ir a hacer fiesta todos los días. Entonces iban a reunirse, cada uno de su edificio diferente, no es que vivieran todos juntos, a tomar cerveza, a poner música, a intercambiar coronavirus, pues. Entonces es una situación complicada. Ajá. Muchas gracias, Alberto. Edmundo, no lo veo en este momento, pero imagino que está por ahí. Aquí estoy. Hola, Hola, Macarena, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias por su presencia acá. Bueno, yo distinguiría, para mí lo más raro de toda esta experiencia ha sido vivirlo en diferentes tiempos y en diferentes, a diferentes espacios, a nivel local, estatal,
y nacional y global, digamos, ¿no? Porque en cuanto a nivel de tiempo, una frase que era casi como un lugar común de las primeras semanas que decía, ¿no? Vengo del futuro y he visto lo que les va a pasar. Hablamos de que somos un mundo muy globalizado, pero igual creo que al principio pensábamos que China quedaba muy lejos, Italia pensó que China estaba muy lejos, España pensó que Italia estaba muy lejos, Estados Unidos pensó que España estaba muy lejos, Latinoamérica. Y sin embargo, ¿no? Poco a poco todo fue ocurriendo a destiempo en cada país y fue llegando, fue propagándose el virus. Y parecería como que los gobiernos, incluso viendo el tiempo que tenían para prepararse, nunca terminaron de reaccionar bien porque de alguna forma, no sé si es simplemente pensamiento mágico, creían que no iba a ocurrir en su país, o por lo menos no en la peor dimensión, en la peor de las dimensiones, ¿no? Que algo iba a hacer para que cada país se libre. Y por otro lado, eso en cuanto al tiempo, para mí la mayor sorpresa para mi experiencia norteamericana, yo que vivo aquí hace más de 20 años, tenía mucha fe, por ejemplo, en los organismos estos que trabajan como ¿no? el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, el Instituto Nacional de Salud, todos los que trabajan con epidemias, que han hecho un gran trabajo, por ejemplo, con el ébola, que han tomado incluso un liderazgo. Y de pronto me sorprendió ver la ineficiencia de la respuesta, tanta al principio, que luego ya hubo un momento en que simplemente el gobierno federal levantó las manos y dejó que la respuesta fuera a nivel estatal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos aquí un problema que es inmenso, pero son respuestas a nivel no macro, sino micro, a nivel de... Hay 50 estados en Estados Unidos y hay 50 respuestas diferentes. Entonces están las respuestas de los estados conservadores, las respuestas de los estados demócratas, los gobernadores que son tienen una capacidad de liderazgo, otros que prefieren no inmiscuirse. Y al final, ¿qué pasa? Que, claro, yo diría que para nosotros, bueno, Nueva York fue la más impactada, la que la pasó muy mal en marzo y abril, pero en este momento es como uno de los 7 estados que está bien. De hecho, aquí en Ítaca hay un solo caso activo. O sea, es 0, es como si fuera Taiwán, por un par de semanas será Taiwán, Ítaca. Pero digo que solo por un par de semanas, porque si tú no solucionas lo que pasa ahora en la Florida, o en Arkansas, o en Arizona, la gente sigue desplazándose, gente de la Florida que va a Nueva York, gente de Arizona que viaja a la Florida, entonces todo sigue circulando y al fin nos quedamos con que han sido respuestas muy, muy localizadas para un problema que debía haber tenido una respuesta mayor del gobierno federal en los Estados Unidos, ¿no? Así que así es como que estamos en este momento desfasados, quizás sintiendo que todo está relativamente tranquilo en Ítaca, pero sabiendo que en cualquier momento va a explotar todo nuevamente aquí en Nueva York. Gracias, Nondo. Mike. Hola a todos. Gracias Macarena por la invitación, quiero agradecer a la facultad también. Sí, pucha, la experiencia, creo que acá compartimos muchas cosas con lo que dice Alberto, incluso lo que dice el mundo. A mí, pucha, en lo personal, cada uno tiene su propia experiencia con esto. Estamos todos en nuestras pequeñas burbujas, aislados acá en Chile, en Santiago especialmente, que hay una cuarentena total hace ya bastante tiempo. A mí me inquieta mucho el tema de la información y el tema de tratar de descifrar cuáles son las cifras, qué está pasando, qué se entiende, no se entiende de esta pandemia. Creo que produce muchísima incertidumbre. Al comienzo había una sensación de irrealidad con esto. Yo creo que para la mayoría de las personas, salvo los que se acuerden, que ya tengan la edad, que se acuerden de la Segunda Guerra Mundial, para tocar el tema de esta charla, un fenómeno así cuasi apocalíptico, una pandemia mundial, nunca lo hemos vivido algo similar, y creo que nuestros referentes vienen de
de la cultura pop, del cine, la literatura, de la historia, pero no lo hemos vivido. Entonces, cuando pasó todo esto y la forma en que se fue desenvolviendo, era parte de nuestro imaginario, pero no parte de nuestra experiencia. Hasta que, y está empezando a pasar acá para muchas personas, con el aumento de casos, el aumento de muertes, hasta que uno ya conoce a alguien hospitalizado o alguien que murió, y se vuelve muy real. Yo creo que incluso antes de la pandemia, como cultura, no solo occidental, sino mundial, hemos estado sumidos no sé, en una parodia de la realidad, en una simulación de la realidad. Vivimos en nuestras ficciones, vivimos en redes sociales, y esto irrumpió. Y me parece también interesante cómo nos hace de pronto cuestionar muchísimas cosas sobre cómo vivíamos y cómo enfrentamos la realidad. Pero eso, esa ha sido mi experiencia. Cada uno lo está viviendo de formas distintas. Ahí tiene mucho que ver también los privilegios que cada uno tiene de poder enfrentar a su manera esta pandemia. Muchas gracias, Mike. Bueno, si quieren, los escritores después me van interrumpiendo, ¿no es cierto? No, esto es solo para que sea fluido, por lo menos en el comienzo. Yo quería preguntar sobre literatura y también quiero conectarlo con unas preguntas y respuestas que ya están apareciendo en el chat. Como saben, esta convocatoria era apocalipsis, post-apocalipsis, literatura, enfermedad. Eso era pensando un poco en Bolaño, ¿recuerdan? Literatura más enfermedad igual a enfermedad. Diciendo un poquito algo más positivo, pero en preguntas siempre yo decía, literatura más enfermedad igual literatura, como una pregunta, planteando una especie de visión utópica de la literatura, de cómo pensar la utilidad, ¿no es cierto?, en términos expresivos, sociales de la literatura, en este momento, sorteando un poco este materialismo de Bolaño, que bueno, yo admiro mucho, ¿no es cierto?, esto que él piense que, por ejemplo, que el campo literario es una máquina a moler carne, es una de las cosas que me acerca. Pero ahora, ¿no es cierto?, en estos tiempos, pensaría en si hay esta posibilidad más utópica, a partir de lo que está pasando, nuevas posibilidades, y juntar eso, ¿no es cierto?, con la pregunta que hay en el chat, si les dan ganas de escribir o no, ¿no es cierto?, y por lo menos vi que primero Edmundo, quien quizás podría partir, y también Alberto hablaron de el mundo de la novela que está escribiendo, no sé si nos querrá contar algo, Alberto de una que está revisando, entiendo, ¿no es cierto? No sé, Mike. Entonces esa pregunta general sobre la literatura, enfermedad, confinamiento, todo esto, y también en particular cómo lo han vivido ustedes como escritores y sus obras, ¿no es cierto? Bueno, quizá? Sí, bueno, para mí los últimos años... La plaga ha sido un tema bastante inspirador. Yo diría los últimos 6 años, y si ha habido un detonante para mí fue el ébola. Cuando ocurrió lo del ébola ya por 2013, 2014, como estaba simplemente circunscrito a África, parecía también que era algo como que no nos atañía, aunque estaba siempre en la primera página de los periódicos, acá en el Washington Post, en el New York Times, y habían muy buenas crónicas, habían muy buenos reportajes periodísticos, ¿sí? Para mí eso fue como punto de partida. Claro, hay una gran, digamos, tradición literaria, ¿no? Desde, no sé, para mí el diario del año de la plaga de Defoe, obviamente La peste de Camus, el Decamerón de Boccaccio. Entonces yo me puse a leer esos libros y ver qué podrían ser, cómo podrían funcionar para el tiempo actual, y utilizar lo que estaba ocurriendo, digamos, tomar como punto de partida lo que estaba ocurriendo en el África con el ébola, para ver si eso podría ocurrir bueno, en el caso más específico mío, en América Latina. Y pensaba mucho en un artículo, en un ensayo de Susan Sontag que se llama la imaginación del desastre, ¿no? Ella hablaba de cómo en los años 50, en los años 60 hubo un montón de cine medio B apocalíptico que tenía que ver con la Guerra Fría, con extraterrestres que llegaban y que hablaban de todas estas ansiedades del momento, ese periodo de la Guerra Fría, de la amenaza atómica, de la amenaza nuclear. Y ella decía, claro, por un lado tenía ella una mirada bastante
como condescendiente con el género, este género de ciencia ficción más berreta, más de segunda, y decía que, claro, era un género que, ¿no?, que todo lo resolvía de manera muy, muy fácil, con explosiones y todo, y con unas tramas bastante endebles, pero ella rescataba algo, decía, ¿no?, que era como que el género, decía, el género popular, la ciencia ficción o la narrativa apocalíptica, te enseñaba, decía, a pensar lo impensable, por un lado. Y también decía, te ayudaba, decía, a alargar, a expandir la imaginación del desastre. Decía que la época histórica, nuestra época histórica que estamos viviendo, post Segunda Guerra Mundial, a partir, ¿no?, de toda la cuestión de la bomba atómica, que hacía que históricamente, digamos, el ser humano se enfrentaba a desafíos que obligaban a expandir la imaginación del desastre. Entonces, tomando eso como punto de partida, o sea, ese ensayo de Susan Sontag y lo que estaba ocurriendo con la aparición, o sea, del Ébola, digamos, para mí ha sido fundamental ver cómo la literatura podría intentar reflexionar sobre estos, sobre las pestes, sobre la plaga contemporánea, tratando de pensar ese impensable, tratando de ver cómo esto que podría ocurrir, o sea, si es que ocurriría. Ahora el problema o el desafío, y eso me imagino que lo están pensando varios escritores que están acá o críticos, ¿qué pasa cuando lo impensable ocurre? Entonces ahí creo que ese es otro tipo de pregunta, digamos, ¿no? Que en este momento, no sé si, digamos, yo de hecho ahora me puse a escribir un proyecto, una novela que tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, con la pandemia actual, pero es una reescritura de una novela mexicana, de una novela de Nelly Campobello, El cartucho sobre la Revolución Mexicana. Entonces, por un lado es un proyecto muy literario, pero por otro lado digamos, me doy cuenta que la estoy escribiendo en una clave realista. Es decir, yo escribí hace 3 años una novela, Los días de la peste, en que proyectaba esto del ébola, pero más en una clave apocalíptica de género ciencia ficción. En cambio ahora he decidido, es como que siento que es un proyecto totalmente diferente, porque simplemente estoy escuchando las noticias en CNN y estoy prácticamente cada día como si fuera un diario transcribiendo, sin necesidad de exagerar mucho, ni siquiera cantidades ni nada de lo que estaba ocurriendo. Casi la única cosa que dije, bueno, para que como hay tantos escritores escribiendo diarios, voy a hacer un diario ficcionalizado. Entonces, es el diario de una niña de 12, 13, 14 años que está contando lo que está ocurriendo, y es por eso que pensé en Cartucho, en Nelly Campobello, porque siempre me gustó esa perspectiva de una niña tratando tratando de narrar, obviamente, acontecimientos que la superan, que la trascienden, ¿no?, de la cual no tiene esa perspectiva histórica necesaria, pero que quizás nos permite una entrada a la crisis mucho más fresca, mucho más ingenua y por eso quizás más potente. Sí, Edmundo. Sí, bueno, en cierta medida tú y no solo tú, los tres ya han hecho un poco la pega, diría yo, ¿no es cierto? Zombie, de Mike, ¿no es cierto? La novela de la zona cero, ¿no es cierto? Por aquí anoté La noche en la zona cero, no, en la zona M, perdón, de Alberto. Bueno, tú El año de la peste, ¿no es cierto? Todas estas novelas han hecho el trabajo desde antes. Y en ese sentido, por si lo quieren tomar de ahí, hace tiempo ya que la literatura o cierta literatura es apocalíptica, ¿no es cierto? Como que pareciera que no es tan difícil pensar en el apocalipsis. La diferencia es que ahora ya como que se nos vino, o no el apocalipsis, pero a mucho de eso, ¿no es cierto? Ya eso. Eso, y también, bueno, aprovecho de mezclar con una pregunta del chat, si dicen que preguntan, si en este proceso, pregunta Javiera, no dificulta la escritura el hecho de no saber cómo va a seguir, cómo va a terminar esto. ¿Ah? Desordenando el orden, Mike y después Alberto. Sí, es una buena pregunta. Eso también, pucha, yo creo que depende de la persona que está escribiendo y cuál es su objetivo. Yo siempre he sentido que
hay cierta libertad que la incertidumbre puede brindar al escribir. Al escribir, básicamente para escribir, para poder exteriorizar o buscar sentido en lo que uno se está cuestionando, dudando, y no necesariamente pensar en la posibilidad de un lector. Para dar un ejemplo concreto, la incertidumbre que se produce a partir de esta pandemia con las editoriales y la posibilidad de publicar, la posibilidad de distribuir libros, ahí no puedo pronunciar. ¿Qué pasa con las librerías independientes, pequeñas? Si uno se pone a pensar en todo eso, ahí de pronto, si ese es tu objetivo, puede ser muy difícil escribir en este momento. Para mí ha sido muy necesario. Ha sido una forma en que he podido procesar lo que está pasando. Escribir siempre ha sido una forma de autoterapia también. Y una búsqueda, siempre lo he dicho, una búsqueda de sentido. Entonces, cuando estamos en un momento como este, donde nos cuestionamos no solamente el sentido personal, el sentido colectivo, el sentido de nuestras instituciones, el sentido macrobiológico de las cosas, como merecemos seguir acá o no. Para mí la escritura ha sido como urgente, la necesidad de escribir en ese contexto. Esa es mi experiencia en cuanto a eso. Y la pregunta de Javiera respecto a la pandemia real, digamos, y también ahí hay una pregunta sobre lo real o lo ficticio que puede parecer todo esto. ¿Eso ha estado presente en tu reflexión a partir de la literatura, Mike? Preguntas a mí. Sí, la sí. realidad de la pandemia. Claro, sí. Pregunta alguien aquí, dice, las noticias en todos los medios fluyen en todas las direcciones de la pandemia real y ficcional. Muchas personas no creen que ha sido real, que es algo real. Yo creo que la literatura nos permite trabajar, ¿no es cierto?, estos problemas con lo real, lo irreal. Tú también mencionaste al comienzo irreal, pero claro, uno empieza a saber las cosas, alguien se enfermó, ¿ah? Entonces, ese trabajo de la literatura, que es como específico de la literatura, ¿no es cierto?, el problema de lo real y de lo... No, sí, me interesa mucho eso. Yo creo que estamos en un momento, o sea, especialmente desde la emergencia de las redes sociales y la saturación de información y la posverdad y el negacionismo de las cosas que están pasando en el mundo. Yo creo que hay un desafío específico a nuestro tiempo ahí en cuanto a cómo despejar todo el ruido que hay. Han habido otros momentos en donde se siente como es el fin del mundo. Yo no lo he vivido, pero uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, piensas en la pandemia de 1918 al 1919, la Primera Guerra Mundial. También tenían sus propios desafíos en cuanto a la información, la verdad, lo que está realmente pasando. Yo creo que al escribir es una cosa mucho más íntima, para mí por lo menos, en buscar una voz auténtica enfrentando esa catástrofe. No sé cuál es la respuesta, cómo descifrar la realidad en el mundo actual. Se vuelve cada vez más difícil. Yo personalmente confío en la ciencia. O sea, esa es mi realidad en este momento. Fuera de eso, sí, no tengo una respuesta ahí en cuanto al caos de información que nos bombardea todos los días. Bueno, gracias. Alberto, ¿cómo lo ves? Literatura, enfermedad. Claro. Real, irreal. ¿Quién sabe qué será eso en este espacio en el cual nos encontramos para empezar, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Qué denominación tiene este sitio, pues, en el cual nos estamos observando y nos estamos escuchando, ¿no? Desde ahí están, digamos, por una parte en juego o en crisis, como ciertas denominaciones que teníamos en otro tiempo o en otras generaciones de lo real. Y por otra parte, esta pandemia llegó en muy mal momento para la especie porque estamos en un
tiempo, me parece, en el cual, justamente como ya decía Mike, como decía Edmundo, hay por una parte una crisis pues de nuestro contacto con la realidad o de nuestra relación con el mundo sensible, digamos, el mundo material y también los conceptos que formulamos alrededor de ese mundo por medio del lenguaje, ¿no? Diferentes cambios pues de nuestras formas de pensar, sobre todo en las sociedades occidentales, han hecho que para muchísimas personas, también ayudadas por las costumbres a las que nos lleva esta misma tecnología electrónica digital de la que ahora requerimos para hacer esto que estamos haciendo, para tener este contacto, esta misma tecnología, sin embargo, también ha hecho que para muchas personas se vuelva, digamos, una especie de deporte o de actividad tribal el negar, pues, una realidad compartida, si eso permite molestar al enemigo, pues, que eso es algo que hemos estado viendo, pues, en varios países, ¿no? Cuyas autoridades deliberadamente no adoptan o incluso bloquean políticas de atención sanitaria por considerar que eso les sirve a sus objetivos de corto plazo, ¿no? De encontrar apoyo político, de aprovecharse como de ciertas maneras o hábitos de pensamiento de las poblaciones a las que gobiernan para obtener apoyo y perjudicar a sus rivales. Y parte de la razón por la cual se ha hecho muy fácil, perdón, esta distorsión, que obviamente ha costado miles de vidas en todo el mundo, es justamente una terrible falta de imaginación, como retomando lo que decía Edmundo. Todas esas autoridades son incapaces, se niegan rotundamente a pensar en las consecuencias que puede tener lo que están haciendo, más allá de su beneficio inmediato y más allá de una idea que nunca está declarada, pero que parece estar en el fondo de todo esto, que es la de que por mucho que suceda, por muchas catástrofes que llegue a haber, por muchos muertos que lleguen a contarse, ellos no van a estar entre esos muertos ni van a sufrir esas catástrofes. Para esta generación, pues, de autoridades cortoplacistas, autoritarias, y para todos los que somos arrastrados con ellas, esto no importa demasiado más que como otro deporte, pues, de falso contacto, como trolear a alguien en internet, como buscar o lanzar mensajes de odio. Para mí, la escritura alrededor de estos temas, de hecho, empezó ahí. Empezó, pues hace ya algunos años, justamente pensando como en esta enfermedad, no tanto física, ¿no? Aunque obviamente la pandemia lo ha puesto todo patas arriba a ese respecto, sino esta enfermedad, pues, de la conciencia, del lenguaje, que a través de las redes nos ha convertido como en esta especie de tribus siempre enfrentadas, ¿no? Y siempre más interesadas en el daño del otro que en cualquier tipo de bien común, ¿no? De eso se trata la novela que yo estaba escribiendo desde el 2017. Empecé a darle vueltas poco tiempo después de que Donald Trump empezara su campaña bajando en su escalera eléctrica dorada y echando insultos racistas contra los mexicanos, ¿no? Se acordarán quizá. Y ahora, bueno, pensando también en el agregado de la pandemia, el trabajo para mí implica por lo menos dar crear en el texto la conciencia de que otra de estas grandes, de esos grandes mitos, digamos, que se están dando en nuestra cultura globalizada actual, es justamente esta frase que salió a colación hace un momento en el chat, la nueva normalidad, que es con diferentes matices algo que se está diciendo en muchos lugares diferentes. Esa frase en realidad es muy inadecuada para hablar de la situación que se está viviendo, incluso en lugares donde se ha levantado total o parcialmente alguna medida de aislamiento, de contención, porque no sabemos qué es lo que estamos viviendo ahora. No estamos regresando a donde estábamos y no podemos regresar. Decir nueva normalidad
hace creer que vamos a estar más o menos igual, quizá con ciertas alteraciones cosméticas, lavándonos más tiempo las manos, usando gel desinfectante con más frecuencia, pero no es así. No hemos terminado de ver las consecuencias de lo que está ocurriendo en este momento. No creo, también para responder a una pregunta que nos estaban haciendo hace rato en el chat, no creo que se trate de ver a dónde vamos a llegar. No creo que nadie pueda hacer eso. Y de hecho, la ciencia ficción es notoriamente mala como literatura profética, por ejemplo, ¿no? Más bien lo que hace es que ocasionalmente converge, digamos, con tendencias observables y entonces nos permite darles otro sentido, articularlas de otra manera, ¿no? Que es algo que Susan Sontag tampoco vio, me temo. Tendría que haber leído quizá libros un poco mejores de los que leyó. Eso es lo que se puede hacer como afinar pues el sentido o afinar nuestra capacidad de observación a partir de lo que estamos viendo y de darnos cuenta de que esto es un proceso, de que esto no es, digamos, algo que se pueda señalar en el calendario y marcar en la agenda. Hoy se acaba la pandemia, ¿no? Después continuamos como si nada. Todas las medidas, digamos, que van en esta dirección están tapando el hecho de que no se puede devolver esa normalidad, que eso ya se acabó. La idea del fin del mundo, de la cual se habla mucho como también nos dicen en la literatura, digamos, juvenil y contemporánea, de hecho no es idea de fin del mundo. En realidad no lo es. El término apocalipsis es uno que ha sido transformado, pues falseado sobre todo por los medios masivos. Actualmente las historias apocalípticas le sorprenderían mucho a Juan de Patmos porque en ninguna se acaba el mundo. En todas hay una catástrofe, pero siempre hay sobrevivientes de esa catástrofe, reorganización del mundo de las sociedades tras esa catástrofe, y luego una historia de amor, de preferencia con una chica vestida con un traje muy apretado y muy sexualizado, como Katniss Everdeen, y un tipo guapo y blanco. Lo apocalíptico ha pasado a ser, dentro de esa mirada estrecha, pues una especie más bien de subgénero donde se cruzan las historias de romance juvenil y las películas de acción a la Hollywood, que es justamente también otra forma muy, muy insuficiente de considerar lo que está en el fondo, que es el desplome de las sociedades, el surgimiento pues de regímenes opresivos, ¿no? La posibilidad de cambio social que también podrían comunicar esos regímenes. Todas estas historias, por lo menos las que vienen, digamos, como de las fuentes más comercializadas, más mediatizadas, tienen esa misma estructura y por lo tanto dicen muy poco de la situación actual. Es muy poco lo que pueden decir. Lo que se necesita más bien es como retomar esta noción, digamos, de la transformación, no tanto del apocalipsis en el sentido cristiano, que en realidad de veras no está por ninguna parte en esas obras, y además tratar de planteársela más bien no solamente en términos más imaginativos, más pensados a partir de los cambios reales que estamos viviendo en este momento, sino también pues más diversos. Esa es una cuestión que aquí quienes estamos presentes podemos constatar muy bien. Si nos atenemos exclusivamente a la imaginación catastrofista que nos viene de los grandes medios, el mundo siempre se acaba en Nueva York. El mundo siempre se acaba en inglés. Y pues no es el caso. Yo escribí el año antepasado una novela que se llama La noche en la zona M, que como mencionaba muy amablemente Macarena, que se trata de un mundo post-apocalíptico en la Ciudad de México, donde para empezar no hay armas de fuego, al contrario de en todas las películas del género establecido, ¿no? Porque no las hay. Y tampoco hay supermercados que asaltar, que es también otro cliché, porque se trata de un mundo terriblemente empobrecido, de un mundo desprovisto de recursos, vaciado pues por industrias extractivas durante siglos, vaciado por
desigualdad, por discriminación. Y en ese mundo en donde no hay un montón de objetos de la sociedad anterior puestos para que alguien los tome, sino al contrario, no hay absolutamente nada y todo tiene que volver a hacerse desde cero. Pues en ese mundo, obviamente las preguntas de cómo reorganizar una sociedad, qué hacer con el pasado, cómo tratar de mitigar de alguna forma los daños ya producidos, van a tener que llevar a respuestas diferentes. Creo que es algo de lo que estamos, por lo menos cierta porción de nosotros, buscando para poder decir algo distinto y para poder también incorporar justamente esta realidad innegable, física, tangible de la pandemia. Por mucho que nos queramos refugiar en las redes sociales y replicar aquellos comentarios que siguen apareciendo de gente que no conoce a nadie que se haya contagiado y por lo tanto nada es cierto, la verdad es que yo creo que muy pocas personas entre nosotros está en este momento a menos de 1 grado de separación de alguien que tenga COVID-19, si no es que ya se ha contagiado. Gracias, Alberto. Sí, estaba pensando en que, claro, normalmente en las novelas apocalípticas se da más bien el proceso, ¿no es cierto? Estaba pensando en La sequía de Ballard, pero también en novelas latinoamericanas, la propia Iris yo creo que tiene bastante de lo apocalíptico y incluso también de la cuestión religiosa, ¿no es cierto? También, no sé, una novela de Plotkin, un argentino, Un futuro radiante, es como ese proceso. El fin propiamente no, y después hay otras posapocalípticas que hablan de lo que viene después, ¿no es cierto? Después del fin. Como que el fin mismo no se imagina tanto. Pero bueno, sobre esa imaginación, lo que podemos o no, pregunta Andrea Casals, que ella dice es más fácil escribir y vender distopía en esta línea, ¿no es cierto?, de la imaginación del desastre. ¿Es posible expandir la imaginación de lo posible más allá del desastre? Se pregunta a ella, o les pregunta a ustedes más bien, de lo pensable, o sea, lo pensable parece, dice ella, ser ahora la utopía. Si quieren comentar esa pregunta, esa reflexión. Yo creo que el tema de lo post-apocalíptico, creo que está hablando de eso, algo más allá de... siempre me ha parecido interesante porque se supone que el fin del mundo es cuando se acaba todo, ¿no? Entonces el hecho de que haya algo que se extienda más allá de eso puede ser visto de muchas formas, puede ser visto de una manera utópica, lo veo un poco también como una analogía de este deseo, esta añoranza por una vida más allá de la muerte. O sea, tomando la muerte individual y la posibilidad de existir más allá de eso, pero de manera colectiva. O sea, se acaba el mundo, podemos seguir más allá de eso o no. Puede ser un lugar para utopía, puede ser un lugar para distopía, es un estado más o menos zombie, existir después de la muerte también. Algunas personas estaban preguntando por qué esa figura aparece tanto en lo post-apocalíptico. Quizás es eso, porque no es muy natural estar ahí después del fin. En cuanto a utopía, soy un poquito pesimista en ese sentido. Creo que el elemento de la memoria y la fragilidad de la memoria a la larga no nos permite o condena la utopía al fracaso. Nosotros podemos decir que nos acordamos de este fin del mundo y quizás nuestra descendencia se acuerde un poco, la próxima generación ya no se acuerde, las conductas nocivas se repiten, o sea, ya lo hemos visto. O sea, la memoria es algo que no solamente es frágil, es tocando el tema de lo que estaba hablando Alberto sobre cómo se manipula la información, se manipula la memoria también. Si me favorece ideológicamente, políticamente, o en mi bando, como dijo Alberto, no acordarme, o acordarme de otra forma, eso se va a hacer y se hace. Entonces no lo veo, lamentablemente no veo una utopía como la posibilidad como más probable de lo que salga de un apocalipsis, un post-apocalipsis. Dos ideas rápidas, sí, Alberto. No, Edmundo, vas.
No, solamente dos ideas rápidas. Una, pensando en justo, me acordé, mencionaron a Plop de Rafael Pinedo, el argentino. Ahí es una novela que a mí me interesa porque es una novela que trata justamente después del fin, ¿qué pasa con una sociedad? Una sociedad tiene que reinventarse, tiene que crear sus nuevos mitos, su nuevo lenguaje. Y bueno, la novela no es, por si acaso, no es utópica, pero sí, hay más que el proceso de la utopía, de la creación de una sociedad feliz, me interesa cómo después de una crisis una sociedad tiene que replantearse los valores fundamentales que la han guiado hasta ese entonces, esos valores que han hecho, que son parte justamente del problema, ¿no? Que han estallado con esta crisis. O sea, ya sería ridículo tratar de volver a lo que fue antes. Entonces sería interesante ver hacia dónde vamos, o sea, cuál sería el desafío desde dónde partimos en ese día después de la pandemia, ¿no? Y eso me interesa ver como proceso. Y la otra cosa que creo que un poco pensando en lo que dijo Mike, pensando en una crisis de larga duración, hace poco leí un libro que me fascinó que se llama La Sexta Extinción de Elizabeth Kolbert. Es un libro de ciencia, divulgación, muy bueno, que habla justamente de cómo a lo largo de esta historia, o sea, estamos ahora viviendo esta sexta extinción, o sea, la pandemia es parte de un paquete mucho más grande. Y han habido largos periodos en que la Tierra ha funcionado muy bien sin los humanos. O sea, no digo que ha funcionado necesariamente muy bien, digo, porque estoy comentando algo que alguien dijo por ahí en el chat, ¿no? De que, claro, todas nuestras historias giran mucho en torno a los humanos, a nuestra experiencia humana, ¿no? La literatura realista o la literatura doméstica, había un tipo de abuso de la experiencia del humano, de que todo gira en torno al humano. Pero si lo pensamos desde una cosa de más larga duración, hay que ver también que la literatura, también, no sé, tendríamos que plantearnos ese otro problema, por un lado, de nuestra coexistencia con lo no humano, que me parece fundamental, por ejemplo, para entender la pandemia. Y eso nos permitiría también descentrar un poco, también incluso en la misma experiencia de lo apocalíptico, descentrar un poco estas narrativas de lo humano como un centro de todo esto, ¿no? Eso creo que yo lo veo como posibles preguntas para futuro, porque creo que el problema de nuestra relación con ecosistemas frágiles que son parte del problema de la pandemia, tienen que ver con la forma en que nos relacionamos nosotros con otras especies, o no nos relacionamos, o tenemos una visión conquistadora o depredadora, que es la que en buena parte nos ha llevado a este lugar. Y eso creo que sería para mí uno de los temas a explorar para un día después de esta pandemia. Claro, sí, ese es un tema importante. Justo estamos leyendo Haraway, ¿no es cierto? Sobre una nueva relación máquina-ser humano, no esas dicotomías. Y en ese sentido hay una pregunta también ahí en el chat que plantea como de qué podría escribir la ciencia ficción en el futuro, ¿no es cierto? Entonces ese puede ser uno de los temas que además ya se están abordando. Y también siguen las preguntas sobre utopía y distopía. ¿Qué prefieren ustedes? Como en su escritura. Sí, Alberto. Yo creo que algo que es importante es también, a lo mejor pensar en hacer un lado, poner en descanso un rato el término utopía, porque se ha contaminado y se ha deteriorado, se ha vuelto una denominación muy engañosa. Tampoco Tomás Moro le encontraría mucho sentido al modo en el cual hablamos de estos temas en la actualidad y de ese concepto. Yo creo que lo que podríamos escribir en adelante, lo que ya estamos muchas personas tratando de escribir en estos momentos, es más bien algo que se podría llamar quizás, si queremos bautizarlo de alguna forma, pues más bien como paratopía, o como altertopía, algo por el estilo. No futuros
digamos, indeseables, ¿no? Como la distopía. En realidad, la distopía tenía en otros tiempos de la historia un carácter reconfortante, porque uno pensaba, no estamos tan mal, pero ahora eso ya es imposible, ¿no? Ya nadie puede decir, no estamos tan mal como en el cuento de la criada de Margaret Atwood, ¿no? Claro. No estamos tan mal como en el mundo sumergido de Ballard, ¿no? Y la utopía, pues tampoco se trata de que, bueno, tampoco se trata de que escribamos acerca de mundos ideales, ¿no? O que hagamos recomendaciones, ¿no? Tampoco se trata de eso. Yo creo que precisamente lo que nos toca en este momento, o parte de lo que nos toca, es compensar esa falta de imaginación, esa, digamos, como esa especie de resignación cínica, interesada, que vemos mucho en el ánimo de las culturas occidentales, ¿no? Y pensar más bien en que lo que tiene que traer el futuro, lo que nos gustaría que trajera el futuro, pues por lo menos tendría que ser cambio. No regresar a la normalidad anterior, no volver, digamos, a los esquemas de explotación, de abuso, de agotamiento de recursos del ambiente, pues, de las posibilidades de vida humana en los cuales estábamos y que ahora están tratando digamos, de volver, pues, y están tratando de seguir funcionando incluso a pesar de las alteraciones debidas a la pandemia. Más bien, necesitamos plantearnos como alternativas, como posibilidades de cambio, ¿no? Que estén planteadas, observadas desde las realidades mucho más diversas que las dicotomías que se suelen plantear, que los escenarios donde se suelen colocar, ¿no? Y que tienen que implicar no la restauración necesariamente, y no tampoco la destrucción total, que finalmente es también para muchas personas una especie de fantasía masoquista, ¿no? Una expresión de frustración, pues, de hartazgo con un orden que las perjudica, ¿no? Sino más bien simplemente situaciones diferentes, simplemente trayectorias distintas que aquellas que estamos viviendo. La apertura, pues, de nuestras posibilidades de pensar en el futuro, más allá también de estas dicotomías que artificialmente se nos imponen, ellos o nosotros, este sistema o este otro, como si no hubiera ninguna otra alternativa, ¿no? Cuando sí las hay y sí tiene que haberlas, porque evidentemente las que se mencionan aquí, digamos, las que mencionaba Juan Ignacio Ferrari en el chat, ideologías industrialistas, capitalismo contra el comunismo soviético, aunque muchas personas siguen viviendo mentalmente, digamos, en esas categorías ya no tienen sentido. Sí, claro. Yo creo que podría ser uno de los aportes, ¿no es cierto?, de la literatura y en este contexto, pensar más allá de esas dicotomías, ¿no es cierto?, y pensar en estas nuevas posibilidades, respecto incluso a la tecnología, que, bueno, mi teoría es que la ciencia ficción latinoamericana reciente es bastante anti-tecnología, no toda, la China, por ejemplo, me parece que no, pero bueno, quizás sea la oportunidad de empezar a pensar en otras relaciones con la tecnología que no sean, ¿no es cierto?, las de hipercontrol, como lo que menciona Byung-Chul Han, ¿no es cierto?, sino que sean distintas, y con la naturaleza, etcétera. Entonces, quizás por ahí, ¿no es cierto?, hay algo distinto, el hecho de ponernos en situaciones que antes no eran ya como muy difíciles de imaginar. Estar en esas situaciones nos va a poner a lo mejor en otras más diversas. Bueno, sigo con algunas preguntas, porque hay muchas, pero no vamos a poder, creo, dar respuesta a todas. Juan Ignacio, pregunta, ¿las redes sociales, blogs, más la situación material que cada uno esté afrontando, podría abrir las puertas a un nuevo tipo de literatura hipertextual, horizontal, una narrativa basada en crónicas crudas, dicen? No sé si alguien querría... Sí, por supuesto, Alberto. Sí, por supuesto, la respuesta es sí. Más todavía, eso ya existe, eso ya está ocurriendo. Está dándose fuera de los circuitos editoriales, obviamente, porque no puede existir en ellos. Diferentes personas, colectivos están ya creando, digamos, estas formas distintas, experimentales, liminares de la literatura. Y es relativamente fácil encontrarlas. En realidad no es tanto problema. Esto está ocurriendo, de hecho, pues incluso desde que se da el uso generalizado de Internet por vez primera en los años 90, ¿no? Muchas de las porciones
más interesantes, no las más publicitadas del trabajo literario en línea, han sido eso, han sido experimentación con este nuevo sustrato para generar formas de escritura, de lectura, de relación con el lenguaje, que estén posibilitadas y aupadas por este nuevo medio, igual que sucedió cuando la imprenta posibilitó la solidificación del concepto moderno de novela, ¿no? Ahora, en lo único que no estoy de acuerdo con esa pregunta tal como se planteó es en lo de la crónica dura. La crónica tiene un lugar y tiene una función y una utilidad, pero no es la única forma, pues, y tampoco es que haya que plantear esa otra dicotomía falsa de que la literatura hasta este momento haya sido escapista y a partir de este momento se vaya a volcar sobre la realidad, porque eso no es cierto. O sea, eso, llevamos siglos hablando de la noción comúnmente aceptada de realidad en Occidente, ¿no? Más bien, lo que puede llegar a pasar, lo que sería para mí deseable que pasara, es que esa literatura, esa nueva literatura, se abriera a posibilidades que ni siquiera sabemos ahora que existen, que no tienen nombre todavía, ¿no? Y que implican otras relaciones con el lenguaje, otras relaciones con nuestra existencia, que están más allá de las etiquetas que favorecía la imprenta o de las etiquetas que favorecía la escritura cuneiforme, ¿no? Que tienen su sitio, repito, pero que no son las únicas alternativas. Gracias, Alberto. Querría un poco dos preguntas. Perdón, ¿quién quería hablar? Súper rápido. Creo Sí, que sí, estoy muy de acuerdo que abre muchas posibilidades a nueva literatura, a nuevas formas de expresarse. Democratiza también la posibilidad de compartir lo que uno escribe. A la vez, creo que el desafío más grande que tiene la literatura así, usando como plataforma el Internet, es la percepción de la infinitud que tiene el Internet, y que quizás su mayor como ventaja también es su debilidad. De nuevo, esa sobresaturación de informaciones, un poco como lo de la biblioteca de Babel de Borges. Absolutamente todo es lo mismo que nada. Entonces se vuelve muy difícil enfrentar todas las posibilidades que te ofrece esa plataforma y escoger algo. Poder descifrar entre todo el ruido qué vale la pena leer, con qué me identifico. Ese es un desafío que no tengo la más mínima idea de cómo se puede resolver, pero me acuerdo en la época que ya parece antigua de los blogs, que empiezan a aparecer más y más y más foros y más sitios donde están publicando, qué sé yo, revistas digitales, y se vuelve tanta información que abruma, y simplemente es casi como un dilema existencial de cómo enfrentar el arte a través de una plataforma como esa. Quería nomás comentar eso en cuanto a que parece, para usar la palabra también utopía, parece una utopía, la infinitud de posibilidades, pero también nos paraliza. Sí, también, ¿no es cierto?, buscar alternativas, salidas en ese laberinto inabordable y muchas veces incomprensible, como la biblioteca de Babel, como decías tú muy bien, ¿no es cierto? Solo para cerrar, porque ya se nos cumplió el tiempo, pero bueno, ya que estamos, digo yo, hay una pregunta en relación como una especie de vuelta a una época medieval, posmoderna o primitiva, dice la pregunta, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las pestes, ¿eh? Ese imaginario que tenemos, y otra sobre los zombies, dos en realidad, ¿por qué atrae tanto el zombie a lo post-apocalíptico? Y también hay otra persona que pregunta por los zombies en las narrativas post-apocalípticas. Entonces, para cerrar, porque ya no tenemos más tiempo, no sé si podrían decir sobre una cosa o sobre la otra, o sobre ambos, como vuelta atrás, ¿no es cierto?, en la historia, o los zombies, que claro, podrían ser el futuro, no sé, espero que no. Bueno, yo no puedo dejar a Mike y a Alberto que hablen de zombies. Yo puedo hablar un poquito de la primera parte Sí. Es un desafío fascinante. Bueno, Mike dijo algo sobre que él se posicionaba al lado de la ciencia y yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero es interesante y una de las cosas más complejas de este presente es, bueno, como tú hablabas de lo medieval, pero como que hay una fuerte beta anticiencia en nuestro presente,
no es una beta marginal, es una beta que es cada vez más mainstream, digamos, más central. Lo puedes ver hoy mismo en el gobierno de Trump en los Estados Unidos, como que es un gobierno anticiencias, la forma en que se han enfrentado a la pandemia de una manera totalmente privilegiando la economía, descartando cuestiones científicas y recogiendo lo que alguien dijo por ahí Camilo Brodsky en el chat, que me parece fascinante, que es una cuestión de la ficción popular del momento tiene que ver con teorías conspiratorias. Esas teorías conspiratorias para las cuales, por si acaso, no es necesario ser ignorante, como supuestamente pensamos así de manera condescendiente, para hacer circular esas teorías. Están siendo parte de nuestro presente. Estas teorías de juntar lo antivacuna con lo terraplanista, con las torres 5G, con Bill Gates, todo eso en una sopa espesa, viscosa, que no sé, a mí me llega por WhatsApp de amigos en quienes confío, de grupos de mis tías, de familiares, de gente de derecha, de gente de izquierda. No hay día en que no me lleguen 4 o 5 de estas teorías y yo las podría descartar, pero luego tengo que decir, si están circulando tanto, hay algo ahí en ese tipo de teoría conspiratoria que conecta con la gente y son generalmente teorías anticientíficas. Y eso creo que va a ser, más allá de las fake news o parte del paquete de las fake news, uno de los grandes desafíos de este momento en que la tecnología permite esta comunicación casi sin mediación, en el que cualquiera puede tirar una teoría y que si al final tiene un efecto popular o por su poder ficcionalizador, qué sé yo, que de pronto se vuelve viral y de pronto le llega una cosa de Kazajstán, le llega un chico de Santiago y luego alguien de Guayaquil y ahí estamos todos metidos en esta cosa anticiencia que es cada vez más fuerte y creo que esa regresión va a ser fascinante porque al final dices, ¿qué pasa si descubres que hay una vacuna el próximo año y resulta que hay un 30% de la gente que no se la quiere poner porque esas teorías han tenido efecto, ¿no? Es como una ficción que se impone a la realidad, como un cuento de Borges, como los Fronir de Borges, ¿no? De Clon Varor Vicentius. Y eso me parece también como una cosa perversamente fascinante de este momento en cuanto a hablar de regresiones y de lo anticientífico que estamos viviendo hoy. Claro, sí. Y eso tiene que ver también con lo que decía Mike, ¿no es cierto?, de tanta información y también con este tema que yo creo que la ciencia ficción hace rato que está hablando como esta especie de edad media hipertecnologizada, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, con muchas creencias de otro tipo que no son científicas, con esta caída, ¿no es cierto?, de la fe en la ciencia, a pesar de que esas sociedades se basan, ¿no es cierto?, normalmente en una tecnología muy alta, pero la tecnología o no se cree o se entiende como maravillosa, como mágica, ¿no es cierto? Es algo que se está hace tiempo hablando en la ciencia ficción de eso. Bueno, ¿y qué pasa con los zombies, Mike y Alberto? Y creo que ya con los zombies cerramos. Si me permites, Mike, voy a ver qué sucede con los zombies en el futuro próximo, porque yo tengo esta hipótesis. Aunque el origen del zombie moderno, pues como personaje literario y cinematográfico, está en obras que critican de alguna manera la desigualdad, la discriminación, o sea, como La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, como Soy Leyenda de Richard Matheson, etc. El zombie, a medida que evoluciona entre los finales de los años 60 y la actualidad, se convierte por una parte en una metáfora de la enfermedad, del contagio, ¿no?, que es como muy obvio, pero también en una metáfora de la degradación del famoso contrato social, es decir, de la forma en la cual una sociedad se organiza y colabora o colaboran sus miembros para sobrevivir y en cambio se vuelve contra sí misma, ¿no? Se vuelca a destruirse a sí misma y poco a poco va contagiando de este mismo ánimo destructor a todos los que tiene delante, ¿no? Que es algo que se ve clarísimamente en las películas de zombies. Y más allá de eso, todavía en otro sector o en otra transformación, digamos, ideológica, pues el zombie simplemente se convierte en un sustituto muy cómodo del otro. O sea, se vuelve en lo contrario de lo que era inicialmente, en un
pretexto o en una forma de sublimar o de expresar veladamente un odio, pues, o un deseo discriminatorio. Y desgraciadamente, otra cosa que está sucediendo en este momento, como bien sabemos, como está ocurriendo clarísimamente en los Estados Unidos, justamente con el gobierno de Trump, es que el racismo, las conductas discriminatorias, el discurso de odio, empiezan, o más bien dicho, ya llegaron hasta el mero centro del mainstream, del pensamiento y de la difusión mediática. Entonces, a muchas personas ya no les hace falta hablar de zombies para manifestar sus prejuicios y sus odios. Pueden decirlos de manera directamente. Tienen la validación del presidente de los Estados Unidos. Entonces, habrá que ver qué tanto más hay de historias de zombies en los años futuros, ahora que ya perdieron, digamos, como esa justificación que tuvieron durante mucho tiempo, durante las últimas décadas por lo menos, durante lo que va de este siglo, o si se les vuelve a rescatar de alguna forma, se les da otra mutación y se les usa para expresar otra cosa. Gracias, sí, claro, por un lado, ¿no es cierto?, este zombie no ya que resiste al consumismo, qué sé yo, como en Romero, sino que este zombie salvaje y por tanto matable, ¿no es cierto?, en ese imaginario ya mucho más dicotómico y más reaccionario, diría yo. Y por otro lado también, muy interesante esto, ¿no es cierto?, que también deriva incluso en el canibalismo, ¿ah? Esto del pacto social que tú decías, que me parece que hay hay varias novelas latinoamericanas recientes en que la sociedad llega como a tal estado de regresión en que se produce el canibalismo, ¿no? Entonces también como una modulación de ese tema, ¿no es cierto?, de la ruptura del pacto. Sí. Mike. Hay muchísimas metáforas en cuanto al zombie. Uno de los que me interesa es que también es una parodia terrorífica de la tradición judeocristiana, de lo que pasa después de morir. Es la antítesis del ángel, de la vida eterna, del paraíso. Ser un cadáver andante que se está despedazando y que canibaliza a otros. Me parece que hay algo ahí también. Nos cuesta mucho lidiar tanto con la finitud de la vida como con el concepto de la vida eterna. Es un dilema como cognitivo que tenemos con el horizonte del tiempo. Estos momentos como ahora también me interesan en relación al tema del zombie. El zombie literal nunca me ha interesado mucho, pero la metáfora sí, nos hace enfrentar esa finitud. Yo creo que por mucho tiempo en nuestra cultura contemporánea, posmoderna, lo que quieras llamarla, hemos obviado la muerte. Nuestra muerte personal la hemos artificializado, es algo que existe de nuevo en el cine, en la literatura, algo que está muy más allá, que no me afecta hoy día en este momento, entonces no voy a modificar mis conductas, ni siquiera voy a pensar o reflexionar sobre lo que es la vida realmente, porque la muerte no es real para mí. Quizás, si podemos hablar de algo positivo, que es muy difícil de hablar de algo positivo de todo esto, pero quizás una de las cosas que por lo menos genera un cambio es reincorporar la muerte como algo muy real, natural y auténtico en la vida. Ya eso ya no tiene mucho que ver con el zombie, pero es algo que me hace pensar sobre el tema de lo que estamos hablando, y el apocalipsis, o el concepto de apocalipsis, o el peligro real de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, es reincorporar algo que es clave, yo pienso, en cuanto a cómo entendemos lo que es estar vivo. Dejar de obviar la muerte, dejar de pensar en la muerte como una cosa de la imaginación, sino como algo que es una certeza absoluta para cada uno de nosotros. Y no lo digo con morbo, sino como aprovechemos esa realidad para realmente cuestionar cada cosa que hacemos, nuestras formas de pensar. Ese tema me interesa más en cuanto a la metáfora del zombie.
Sí, muchas gracias, Mike. Sí, por supuesto, también, y a propósito de lo que dice, yo pienso en todo lo que nos queda pendiente, por ejemplo, los vampiros, que también hay una tensión ahí entre la vida y la muerte, ¿no es cierto?, en la metáfora del vampiro, y también en todas las novelas que están apareciendo sobre transmigración de las almas, como en un contexto capitalista, donde uno compra un cuerpo y mete entre comillas, su alma, etcétera. Bueno, pero eso creo que son temas, ¿no es cierto?, abiertos, quizás alguna vez hagamos otro Apocalipsis, post-Apocalipsis 2, ¿no es cierto?, porque por lo menos para mí quedaron cantidades de cuestiones que conversar, y por supuesto en el chat también hay muchas preguntas. Realmente agradezco mucho el interés de las personas que participaron. Las preguntas están súper interesantes, desgraciadamente, ¿no es cierto?, no podemos responderlas todas, pero a lo mejor si se da la posibilidad podemos hacer otra versión, ¿no es cierto?, una parte, una secuela. Bueno, entonces termino agradeciéndole, por supuesto, a ustedes tres que fueron la base de esta charla, de esta conversación: Edmundo Pasoldán, Alberto Chimal, Mike Wilson. Realmente un gusto, una alegría verles las caras, ¿no es cierto?, conversar también, dialogar, y bueno, también por supuesto quiero agradecer a la facultad, a la periodista Lenny de Miguel, que estuvo detrás de toda la parte técnica, que para mí es difícil siempre, y bueno, dejarlos a todos invitados, ¿no es cierto?, y estar atentos a las actividades que queremos seguir haciendo, ¿no es cierto?, como esta manera de construir conversaciones, de ir más allá, ¿no es cierto?, de tratar de pensar, sobre todo de imaginar otras posibilidades a partir de esta situación tan cerrada, ¿no es cierto?, en la que estamos viviendo, pero creo que podemos, con la literatura, ¿no es cierto?, y con el intercambio, podemos ir pensando en nuevas salidas, nuevas posibilidades. Así que muchas gracias a todos, ¿no es cierto?, espero verlos de nuevo, ojalá pronto, aunque no sea presencialmente, igual por este sistema. Bueno, gracias también a las personas que participaron y preguntaron. Muchas gracias, Macarena, por todo. Gracias. No, gracias Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Gracias mil. Mucho gusto, Mike. Gracias a todos por su Gusto, Alberto. paciencia. Nuevamente el mundo también. Gracias, Chao. Macarena. Gracias, Mike. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, Yuri.